Muy buenas tardes, damas y caballeros. El Senado de la República se complace en darles la más cordial bienvenida a la presentación de este libro del doctor Eduardo Lima Gómez, que lleva por título La Declaración Universal de los Deberes Humanos. Sin mayores preámbulos, voy a presentar a ustedes a las personalidades que participarán en esta presentación del libro. Participará como comentarista del mismo el señor licenciado Gerardo Zapata Calzada. Que los niños también tienen deberes, no nada más tienen derecho, tienen deberes para con sus padres y para con sus tutores. ¿Por qué deberes? Porque un niño empieza a tener una formación de lo que es el futuro ciudadano en cualquier parte del mundo. Y el deber de un niño, si bien el derecho es tener acceso a una educación, es tener acceso a una vivienda digna, a techo, a ser tratado como tal, al ser de alguna manera indefenso en algunos rubros, también su deber es respetar a sus padres. Y aquí el doctor Lima nos plantea muy claramente, en un eje transversal, que lo principal debiese ser el respeto de todos. ¿Por qué debemos leer todos la Declaración Universal de los Deberes Humanos? Porque creo que al leerla todos, esta postura, todos conviviríamos en una armonía pues lo mayormente posible. No me resta más que felicitar al doctor Eduardo Lima Gómez por esta postura, por esta ponencia, por este planteamiento. Te felicito, Eduardo, por esto y sigue con toda esta situación de mejorar el entorno social. Y enhorabuena, felicidades, Eduardo. Y aprovechamos este momento para recibir con un fuerte aplauso a Marco Rascón, que se integra con nosotros en estos momentos. ¿Qué tal? Bienvenido. Se integra con nosotros en estos momentos también como comentarista. Creo que tiene que estar presente en lo que sería pues una especie de carta de derechos y deberes de los ciudadanos. Incluso quiero decir que me siento en casa porque la asociación civil que he registrado para postularme como candidato independiente al constituyente de la Ciudad de México, justamente fue inspirado en este trabajo del doctor Eduardo Lima y fue registrada como Carta de los Derechos y Deberes Asociación Civil. Creo que el texto y la aportación del doctor Eduardo Lima es sumamente importante y es una aportación que tenemos que tener en cuenta en lo que es las reflexiones, los debates que desde la sociedad y dentro de todo el mismo proceso de desarrollo de lo que va a ser una nueva constitución o una constitución para la Ciudad de México tendrá que estar presente. Creo que hemos perdido mucho la noción en toda esta idea de relaciones injustas, de relaciones arbitrarias, de violaciones, de incumplimientos, es que se ha desarrollado dentro de la conciencia ciudadana de que únicamente existen los derechos. Los deberes no existen. Y por lo tanto, eso nos ha metido en un alto nivel de conflictividad, que no hay una conciencia desarrollada de lo cuáles son los deberes, cuál es la actitud que tienen que tener los ciudadanos con respecto al derecho en lo que sería la base constitucional. El tema de los deberes tiene que estar muy centralmente acompañando integralmente toda la visión de los propios derechos. Frente a la idea de los derechos humanos, esta idea de los deberes creo que tiene que ser un punto sumamente presente. Se tendrá que resolver sobre la base de una conciencia avanzada de los derechos y de los deberes. Si no hay esa conciencia, entonces pues vamos únicamente a una visión unilateral de los propios derechos que termina siendo limitativo o termina siendo falso. Entonces, este problema es una dispersión entre lo que son los deberes y los que son los derechos. Cuando podamos integrar no únicamente la ley, sino también la conciencia de los ciudadanos, creo que es una cuestión muy importante. Y por eso, bueno, yo quiero nada más como parte de abrir bocado, felicitar mucho al doctor Eduardo Lima por este trabajo que creo que va a ser precursor, lo vamos a tomar
como uno de los textos fundamentales que tienen que estar presentes en los debates y que ha sido una aportación esencial y que ha estado presente o está dentro de esa necesidad, pero son de las cosas que, pese a estar como una necesidad para poderse legislar sobre esto, sin embargo es invisible. Creo que tenemos que pasar a hacer una revisión de fondo, porque tenemos que ver cuál puede ser la solución de fondo a los grandes problemas nacionales, y esto es verlo desde el núcleo, desde la base de lo que son el asunto de los derechos y particularmente, en este caso, el asunto de los deberes. Gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra al autor del libro La Declaración Universal de los Deberes Humanos, el doctor Eduardo Lima Gómez. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer desde luego en primer término al Senado de la República que nos da la oportunidad de reunirnos el día de hoy aquí. Por supuesto, de manera particular al senador Armando Ríos Peter, que nos apoyó para llevar a cabo este evento. Las personas normalmente se preguntan, ¿qué puede hacer el gobierno de mi país por mí? Pero él decía, lo que debemos hacer es preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro país? El planteamiento esencial que tomamos dentro de este libro es la necesidad de crear una Declaración Universal de los Deberes Humanos. Parece un sueño casi imposible. Encontramos un número bastante amplio de declaraciones universales, de declaraciones acerca de los derechos humanos, cada vez más, de lo general a lo particular. Pero acerca de los deberes no hay uno solo. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Es hora de que el concepto de los deberes se incorpore dentro de la Constitución mexicana, dentro de la Constitución federal, y por supuesto sería una cuestión esencial que se incorporara dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Que en los discursos que se manejan en nuestro país acerca de los derechos humanos, estamos manejando discursos incompletos. Son discursos incompletos simplemente porque solamente estamos viendo una cara de la moneda y estamos dejando de responsabilizarnos toda una serie de personas que no somos autoridades del respeto de los derechos humanos de los demás. Como dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de cada persona se encuentra limitado por los derechos de los demás. Y eso no lo tenemos generalizado dentro de la cultura ni dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hay por ahí una convención del año 1948, que es la Convención Americana sobre Derechos y Deberes Humanos. En esta convención se incorpora un capítulo para la existencia de los deberes y hacen un listado en el que se refieren a deberes ante la sociedad, deberes para con los hijos y para con los padres, deberes de educación, deberes democráticos, deberes de obediencia a la ley, que es una cuestión fundamental, deber de servir a la comunidad y a la nación, deber de asistencia y apoyo social, deber de contribuir al gasto público, deber de trabajar, deber de abstenerse de actividades que afecten al país. En suma, esta propuesta tiene dos vertientes, una vertiente cultural y una vertiente jurídica. Pero así como hay muchos que hablamos de derechos, también debemos haber muchos que hablemos de los deberes humanos. Y en ese momento tendrán y cobrarán relevancia las palabras del presidente que comentaba al inicio, que decía,
Debemos dejar de preguntarnos qué puede hacer el gobierno del país por mí, para preguntarnos qué puedo hacer yo por mi país. Muchas gracias.